una promesa de Dios es algo maravilloso. A veces no sabemos el por qué o pensamos incluso que ni siquiera merecemos vivirla, pero entendemos que hay un propósito en ello, que Dios ha destinado lo que tenemos, nuestros recursos, nuestra vida, todo con un propósito, y Dios está cumpliendo su palabra en nosotros. La escritura nos enseña en Mateo 5:18 que todo lo que viene escrito en la Biblia, todas las promesas, todas las cosas que Dios ha hablado, se cumplirán al pie de la letra, una por una. Y hay una expresión que está en este versículo que dice: ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Tenemos la certeza de que Dios hará y cumplirá todo lo que Él ha dicho en su palabra, todo lo que ha dicho de nosotros. Amados escuchas, es una bendición estar con ustedes en este día. Es un tremendo gozo poder compartirle la palabra, poder ser partícipe en esta gran obra de Dios, de compartir su evangelio, su palabra, de poder tener algo en donde refugiarnos, que es su palabra, algo en donde tomar dirección, que es su palabra, algo en donde tomar aliento, fuerza, que es su palabra. Y el día de hoy, amados escuchas, vamos a compartir este devocional, el nombre de Dios, el Mesías. La misma escritura nos revela que Mesías era una de las formas en cómo referirse a Cristo, o que se traduce como Cristo o como ungido. Y para ello yo quiero que leamos Juan 1:40. Dice: Andrés, hermano de Simón, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. Y entre paréntesis en la Biblia dice que traducido es el Cristo. Mesías era una forma de referirse a Cristo, o de decir Cristo. Sin embargo, la palabra Mesías también denotaba algo un poco más profundo, o más bien algo diferente, o algo adicional a Cristo. La palabra Mesías se refería también a aquel enviado prometido por Dios al pueblo de Israel para salvarlo. Era por quien todo el pueblo estaban esperando según la promesa que Dios les había dado. Es decir, era la persona que ellos estaban esperando conforme a la escritura. Era la persona que ellos sabían que venía a libertar al pueblo, a salvar al pueblo, a darle al pueblo esa libertad que había sido prometida. En Isaías, en el capítulo 9, en el verso 1, vemos que Dios promete esta salvación a través del Cristo, del enviado. Dice Isaías 9:1: mas no habrá siempre obscuridad para la que ahora está en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Dios está hablando que va a traer salvación a su pueblo, y que la salvación va a venir en Galilea de los gentiles. Y habla que ya no habrá oscuridad, sino que habrá luz. Es decir, la promesa de aquel que había de ser enviado para salvar al pueblo. Entonces vamos a asentar un poco todas estas palabras y estos pensamientos. El Mesías o Mesías representa la promesa cumplida de Dios a su pueblo. Era la prueba viviente, tangible, de que Dios cumple sus promesas, de que Dios cumple su palabra. Nosotros entonces, como creyentes, también debemos caminar en ese mismo tenor, en el de creer sin dudar que Dios cumplirá cada cosa que nos haya prometido en su palabra, o a nosotros de manera personal, si nosotros seguimos caminando fielmente con Él.
Y quiero hacer énfasis en esto. El caminar fielmente con Dios, el que tengamos una vida correcta delante de Dios, o que nos esforcemos por tener esa vida correcta, hacen que este proceso en el que Dios cumpla su palabra en nosotros sea más efectivo, que dé resultados más rápido o de una forma más pronta en nuestra vida. Es decir, también influye en la respuesta de Dios, influye en nuestro caminar, influye en nuestra forma de vida, influye la forma en cómo nosotros estamos transcurriendo en nuestra vida de fe. Claro que influye, porque hace que el proceso por el que estamos viviendo, por el que estamos pasando, sea o tenga más resultados más pronto. Si nosotros vivimos una vida o tratamos de vivir una vida correcta en Dios. No dudo en que si Dios ha determinado algo sobre nosotros, claro que se cumplirá, pero nuestra obediencia, nuestra fidelidad, nuestro apego a Dios, indudablemente hacen que el camino sea lo menos ríspido posible y que traiga resultados más rápido. Entonces, a veces en nuestra vida de creyente podemos ver que unos avanzan, otros se estancan, algunos otros van a pasos agigantados, pero tiene mucho que ver la disposición de nuestra vida, de nuestro corazón, la forma en cómo estamos caminando nuestro trayecto en Dios, en cómo nos estamos siendo fieles hacia Él, en cómo nos estamos sujetando de Él. Claro que hacen una gran diferencia. Dios cumple cada una de sus promesas. Entonces creo que nosotros no debemos de preocuparnos por si Dios cumplirá o no cumplirá, porque tenemos la certeza de que Él cumple. Más bien nosotros debemos ocuparnos en permanecer y en estar en su camino de una forma correcta y adecuada, y de seguir cursando ese camino, ese trayecto lo mejor posible. Entonces vea, a veces nos preocupamos más por si Dios cumplirá o no cumplirá. La realidad es que Dios cumple. La verdad es que Dios es fiel y Él va a cumplir sus promesas en nosotros. Más bien el asunto con nosotros es de permanecer en el camino de una forma adecuada, de una forma correcta, de una forma fiel, de una forma perseverante, porque Dios va a cumplir. Y esa forma de vida que llevemos nos va a ayudar a que este camino tenga resultados más rápido y de que sea lo menos ríspido posible. Entonces, hermanos, amados escuchas, Dios sabe hacer las cosas bien. No nos debemos de preocupar porque las cosas salgan mal. Dios sabe hacer las cosas bien, al tiempo debido, no antes ni después. Los judíos estaban esperando al rey prometido. Sin embargo, estaban tan desviados de su camino que cuando llegó el rey no supieron reconocerlo, no lo aceptaron y tampoco lo conocieron, porque estaban ellos en un camino distinto. Entonces, amados escuchas, Dios va a cumplir, pero nosotros debemos de estar centrados en el camino, fieles, permaneciendo de una forma correcta, no de una forma incorrecta, sino de una forma adecuada, que vaya en el mismo tenor de lo que dice la Escritura, tratando de llevar vidas acorde a la voluntad de Dios. Entonces vea, los judíos estaban esperando, pero de una forma incorrecta. Permanecieron en el camino de una forma equívoca y que no era adecuada. Y entonces cuando llegó el Mesías, llegó la promesa de salvación, llegó el ungido, llegó Cristo, ellos no lo pudieron reconocer porque su camino no era el adecuado y no pudieron verlo, no pudieron ni siquiera conocerlo, no lo pudieron aceptar. Entonces vea que es muy importante que usted se mantenga fiel en el caminar con Dios. Es importante mantener el camino. Dios va a cumplir, hermano, y la prueba está de que el Mesías llegó, el Mesías hizo la obra que tenía que hacer. Nosotros solo hay que permanecer fieles mientras esperamos. El Mesías era la prueba tangible de que Dios cumple su palabra, de que Dios es verdadero
en sus promesas, de que Dios realmente responde a nuestras vidas, entonces no tenemos que dudar. El Mesías nos transmite eso, es la prueba viviente, tangible, verdadera, de que Dios cumple su palabra. Solamente nosotros tenemos que aferrarnos a Dios. Y voy a terminar este tiempo con una oración. Amado Dios, gracias te damos. Gracias en este día porque te has mostrado fiel, maravilloso, perfecto. Has cumplido tu palabra, Señor. Cada una de ellas, de las promesas que has descrito en tu palabra, pero también las cosas que todavía restan se van a cumplir. No pasará ni una jota ni una tilde hasta que se cumpla todo lo que ha sido prometido para nosotros. Todo lo que ha sido prometido, Señor, a través de tu palabra para los que creemos. Entonces, Señor, a nosotros nos resta apegarnos a ti, ser fieles, llevar vidas lo mejor posible, lo más apegadas a tu palabra, esforzarnos por tratar de permanecer en el camino, y tú cumplirás conforme a tu voluntad y a tu propósito. Señor, hoy descansamos en esta palabra, que tú eres fiel y que tú vas a cumplir, y que a nosotros solamente se nos demanda seguir en el camino fieles y permanecer y hacer las cosas bien delante tuya. Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, porque esta palabra nos da descanso, nos da alivio, nos da fuerza, Señor, nos da certeza, nos da seguridad que tú vas a cumplir. A ti sea toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Amén. Amados escuchas, ha sido una bendición estar con ustedes. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios les provea de lo necesario en este día. Y si el Señor lo permite, nos estamos viendo y escuchando pronto. No se olvide tomarse fuertemente de la mano del Señor. Y si usted puede compartir este devocional, será una tremenda bendición. Que Dios les bendiga a todos. Amén.